¿qué tal? Bienvenidos a Enfocadamente con Jalil. El día de hoy tocaremos el tema de los 7 principios para la vida que están basados en el Kybalión. Como dice Pablo Neruda, si no escalas la montaña, jamás podrás apreciar el paisaje. Aquí vamos a hablar de estos conceptos básicos o universales que nos van a permitir vivir nuestra vida desde otro enfoque y con un mayor nivel de conciencia. Pudiéramos también aquí hablar o poner, por ejemplo, que la vida puede tener subidas o bajadas como un carrusel. No sé cómo le llamen en tu país, pero es ese juego mecánico donde los niños se suben en un caballito o en alguna figura y va con ese movimiento de subiendo y bajando. Es decir, la vida se va a contener siempre en constante movimiento. Y bien, ¿qué es el Kybalión? El Kybalión, sacaron incluso un libro al respecto, como en el siglo XIX, donde recabaron todas esas enseñanzas herméticas, que así se le denominó debido a su fundador, que se llamaba Hermes Trismegisto, es decir, el 3 veces grande. Y el beneficio de conocer esta sabiduría va a beneficiar a toda la humanidad. También a él se le conoce como el autor de la alquimia. La alquimia era, por ejemplo, el proceso que hacían de convertir el plomo en oro, que si lo tomamos como esa metáfora, es transformar nuestra vida hacia un mayor crecimiento espiritual, mayor crecimiento personal, o ver desde un enfoque a cada uno de los seres humanos como una comunidad. Se habla también en la historia que este personaje vivió en Egipto y que fue incluso un guía de Abraham. Entonces, yo aquí lo comparo, que esta sabiduría de la que se habla la podemos observar a través del comportamiento que tiene la naturaleza. Y que si le aplicamos un poquito de sentido común, pues la naturaleza trabaja de esta misma manera, en conjunto, como previendo todo, como formando parte de todo un ecosistema, y que todas las funciones que se hacen, ya sea los animales, las plantas, pues van hacia un mismo fin. Desde ese enfoque es como yo lo veo, pues. Entonces, aquí, cuando tú te permites darte cuenta o escuchas de que todos de alguna manera estamos conectados, quizás empieces a percibir que lo que tú haces, tus acciones van a repercutir en un plazo corto, mediano, largo plazo hacia los demás. Por eso se habla tanto de cuidar la ecología, porque ya muchos ya se dieron cuenta o hicieron conciencia de que si yo uso algún material, por decir, que no es biodegradable, pues voy a afectar a la naturaleza. Por decir, si uso un popote, ya se ha descubierto que va a terminar en el mar y a lo mejor incrustado en alguna tortuga, por ejemplo. Porque no se deshace de manera rápida.
Entonces, partiendo desde esto, vamos a comenzar. El primer punto que se maneja como principio sería, todo está en la mente de Dios. Es decir, si hablamos desde el punto de vista de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, aquí podemos hablar de que nosotros tenemos esa capacidad para utilizar nuestra mente. ¿Cómo usamos nuestra mente? Pues a través del manejo de nuestros pensamientos, el hacerme consciente de qué pensamientos utilizo para poder crear la vida que quiero. Es decir, mis creencias que yo he tenido a lo largo de mi vida se van a ver reflejadas en lo que estoy viviendo como sociedad, como comunidad, como familia e incluso en mi persona. Y aquí te puedo hablar de que, por ejemplo, cuando estuvimos en lo de la cumbre de prosperidad del año pasado, el expositor, el doctor Joe Dispenza, una de las primeras preguntas que hizo es, ¿quién está convencido de que los pensamientos positivos o negativos le afectan? No todo el mundo. Levantamos la mano. Y luego nos cuestionó. Ahora bien, díganme quién de todos los que levantaron la mano, hoy al levantarse, al iniciar el día, se visualizaron cómo deseaban que fuera su día. ¿No? Ahí fue el bajadero de manos casi total, ¿no? Entonces, aquí hablaba, pues bueno, de esa incongruencia. ¿Cómo es que crees en algo, pero no lo aplicas, no lo pones en práctica todos los días? Y nos invitaba a eso. Aquí, por ejemplo, la propuesta sería de que desde el momento en que te enderezas de la cama, en lugar de decir, ay, no, 5 minutitos más, piensa en qué vas a hacer en ese día y cómo quieres que suceda. Puedes empezar con cosas simples de, me voy a ir en el transporte público en una hora de alta demanda. Pues a lo mejor me quiero ir sentado o quiero ir dialogando con alguien. ¿Cómo lo desearías que fuera? Y te aseguro, te vas a sorprender que las cosas se mueven a tu favor. Entonces, ponle en práctica, es algo sencillo que puedes hacer todos los días. Aquí, claro, la recomendación es que vibres con esa sensación, que visualices, ahora sí como dicen, que sea una escena de tu futuro. Que la vibras, la sientas, huelas, la escuches con todos tus sentidos para que puedas ser parte de esa creación, crear tu vida día a día, desde cómo a lo mejor decir, el día de hoy quiero proponerme empezar a elaborar un proyecto de negocios, quiero que en mi casa haya santa paz todo el día con los integrantes, que haya diálogo, que se limar perezas con cierta persona del trabajo, no sé. Tú decídelo. Y te propongo que lo pongas en práctica a partir del día de mañana que te levantes, empieza a hacerlo y me comentas respecto a los resultados. Otro ejercicio que también vi recientemente la semana pasada, cuando estuvimos acá en Guadalajara con el doctor Edmundo Velasco, pasó a 2 personas y una de ellas le pidió,
vas a observar a la otra persona y le vas a mandar pensamientos negativos, criticándola, maldiciéndola, lo que tú quieras. Y a pesar de que no se conocían, nada, con esa facilidad, pues empezó la persona. Y ya que terminó, lo que hizo fue tomar las varillas de radiestesia, para que los que no los conocen sirven para medir como la energía o percibir esa energía. Y se lo puso a la persona que había recibido ese pensamiento negativo. Y la varilla empezó a girar con cierto ritmo. Y luego dijo, muy bien. Si creemos que los pensamientos que les mandamos, por ejemplo, a la persona que se nos cruza en el camino, que se cierra y no nos deja avanzar en el tráfico, o en la pareja, en los hijos, ahí no queda todo. Entonces, ahora se volteó hacia la persona que había mandado ese pensamiento negativo. Y sorpresa, las varillas comenzaron a girar con mayor velocidad. ¿Por qué? Porque, o sea, lo que avientas al otro es como un boomerang. Va a regresar hacia ti, a lo mejor con una mayor magnitud. Ahí radica en que no permitas o que evites estar lanzando pensamientos negativos hacia otros, críticas, cualquier situación que no es positiva para alguien, porque no nada más lo vas a afectar a esa persona, sino hacia ti mismo. Incluso a veces se habla de que yo puedo lanzar el pensamiento negativo, pero lo puede absorber alguien más, lo puede captar alguien más que está vibrando en esa frecuencia. Y pues no va a ser algo saludable. Por eso no estés preocupado de que hay mucha crisis, hay mucha violencia. Aquí te cuestionaría, ¿qué tanta violencia hay o estás generando de pensamientos violentos, negativos hacia tu persona? Incluso me ha tocado conocer personas que llegan a que les brinde un servicio de coaching con mucha ansiedad, pero es una ansiedad en extremo. Es desde que se levantan, tienen una angustia, un miedo de que algo malo va a pasar. Obviamente no pueden rendir en el trabajo y llegan en la noche y peor, no pueden ni disfrutar a su familia, a sus hijos, a su pareja, porque están en ese constante pensamiento y no pueden ni siquiera dormir, porque tienen miedo de que si se duermen les vaya a dar algún infarto, algún paro, algo que los lleve a la muerte. Entonces, ahí trabajamos con esa persona. Bueno, ¿desde dónde vienen esas ideas? ¿A partir de qué circunstancia para transformar y cambiar esas situaciones? Y hacerlos conscientes de cómo les está afectando el que estén girando en el mismo pensamiento negativo. ¿Vamos claros hasta aquí? Entonces, estas enseñanzas que nos brinda el Kybalión van a ser como esa luz que surge detrás de la oscuridad. Van a permitirnos también darnos cuenta de que existe la impermanencia, es decir, puede cambiar todo en fracciones de segundo. Puede tomar un giro nuestra vida. Y es algo de lo que debemos estar conscientes todos los días. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y enseguida regresamos.
Muy bien, entonces ahora continuemos. El segundo principio para la vida dice, como es arriba, es abajo. Es decir, va a haber siempre una correlación entre lo material y lo espiritual. Aquí pudiéramos poner como ejemplo, si tú puedes observar un árbol, toda la copa del árbol, cómo está llena de hojas, pero a lo mejor no se alcanza a percibir todas las raíces que hay bajo el subsuelo, pudiéramos hablar de que son equivalentes tanto todas las ramas que hay hacia arriba, es muy probable que todas las raíces que hay hacia abajo sean en la misma proporción. Aquí se nos habla de que esa conciencia global va a estar encaminada. Como tú sabes, vivimos en un mundo con un inconsciente colectivo. Entonces, si yo quiero cambiar ese inconsciente colectivo porque no me gusta, hay violencia, hay mucha infidelidad o cualquier rubro donde tú lo quieras, una manera de empezar a cambiar ese inconsciente colectivo es a través de la concientización, es decir, hacernos conscientes de lo que está sucediendo y también darnos cuenta de que si a mi alrededor hay, por ejemplo, drogadicción, a lo mejor puede decir, no, no me afecta, no son ni mis familiares ni mis hijos. Seguro que no te afecta, porque esa persona puede posteriormente cometer algún acto violento y que tú por el simple hecho de haber pasado en ese momento o algún familiar tuyo puede recibir esa violencia. Puede ser que haya una riña, empiecen a disparar y alguien a veces dice, cuando te toca, decimos aquí en México, cuando te toca, te toca. Y cuando no, que te pongas. Entonces, no podemos ser ajenos a lo que el otro está padeciendo, sufriendo, que quizás son decisiones propias que de alguna manera se fueron adquiriendo esos vicios, esas formas de escape a la situación que no le agradaba, que no le permitía ser la persona que realmente quería ser. Entonces, si yo me doy cuenta de que me va a repercutir de alguna manera, y a lo mejor me repercute en algo bien sencillo, no me atrevo a salir a la calle por miedo a que alguien me robe, por miedo a que algo me pase. ¿No que no te afectaba? Claro que te afecta. Todo lo que sucede en un polo contra otro te afecta. Y si tú puedes participar ayudando a esa persona, aportándole el granito de arena para que se haga consciente, eso le va a permitir cambiar. Dicen por ahí, podemos cambiar a una persona, la manera más sencilla es cambiarla por otra. Y luego te la pasas cambiando de pareja, primer matrimonio, segundo, tercero, cuarto. No, la manera más fácil y que va a impactar más en la vida del otro es hacerlo consciente de lo que está sucediendo, viviendo y que lo puede transformar. Otra de las cuestiones donde podemos apreciar esto es cuando en un grupo de oración se pide por otra persona que puede estar a distancia, puede estar en un hospital, puede estar en otro país. Y esa energía, esa vibración de amor, de salud que se le envía hacia la otra persona, le va a ayudar a recuperar su salud. ¿Por qué? Porque estamos conectados a través de ese espacio que no podemos ver, que quizás no podemos sentir, pero que allí está. Es ese espacio invisible que la física cuántica ha denominado
todo ese espacio lo denominó un campo cuántico, que es a través de esa vibración va a llegar hacia la otra persona. Otro ejemplo a lo mejor sería de cómo podemos observar, es cuando a lo mejor gritamos en una cueva o en algún espacio que tenga una reverberación, un eco. Si yo grito odio, inmediatamente voy a seguir oyendo. Odio, odio, odio. Pero si yo grito amor, entonces voy a recibir amor, 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 amor. Y es ese efecto de que volvemos a escuchar el primer sonido que emitimos. Y en la física cuántica, lo que ha mencionado y lo que ha descubierto es que un espacio pequeño, infinitamente pequeño, como puede ser los átomos, los electrones, los protones, todo como está conformado, puede reflejarse esa misma estructura, ese mismo tipo de movimiento en una galaxia. Es solo como es arriba, es abajo. ¿Me di a entender? Muy bien. Entonces aquí vamos a hablar del tercer principio. Es nada está inmóvil, todo está en constante movimiento, todo vibra. Aquí pudiéramos hablar de que la materia a lo mejor puede vibrar en un bajo nivel de vibración y a lo mejor la parte que es la espiritual en un alto nivel de vibración. Pero ambos están vibrando. Aquí es lo importante de que ambos tienen vibración y de que esa espiritualidad, por ejemplo, pudiéramos decir, ese es como el inconsciente del alma. Aquí aplica perfecto lo de la famosa ley de la atracción. Cuando no nada más, si yo quiero decretar algo, no nada más es hacer afirmaciones en positivo, en presente y todo lo demás, en visualizar la imagen, es que yo me permita vibrar de la emoción de que ya logré esto, vibrar de la emoción de que ya obtuve esto. Pero previo a eso, yo tengo que pedir, hacer oración o como tú le quieras llamar, de que el universo te quite todos esos obstáculos que te has puesto o que han llegado a ti por creencias de un tercero que te impiden recibir esa vibración. Y es pedirle al amor, a la abundancia, a la salud que te abrace. Pero primero, como despejar el camino, cómo lo despejas de una manera práctica. Es ir sanando todas emociones negativas que has vivido, todas esas experiencias traumáticas que han traído dolor de una manera inesperada y una situación totalmente desagradable. En el tema pasado hablábamos de cómo sanar esas heridas emocionales. Acércate a una persona con conocimientos de programación neurolingüística para que te ayude a desbloquearlo. Porque si estás en este mundo es para recibir esa vibración, para que puedas tú ser ejemplo, transformar vidas en todos los aspectos hacia los demás. Incluso podemos también poner el ejemplo de la música. La música, como ustedes saben, pues es el arte de saber combinar los sonidos y los silencios en el tiempo. ¿Qué significa? Que a través de un instrumento musical
ese sonido va a vibrar en cierta frecuencia que lo va a percibir el oído. Que también el oído recibe las vibraciones. Hay, por ejemplo, los animales, los perros, perciben una vibración diferente o decimos, los decibeles pueden ser a lo mejor muy bajos y el animal los percibe. O un elefante a través de sus patas puede percibir que va a haber un temblor cuando empieza la pequeña vibración. Entonces, aquí en el caso de la música, voy a hacer hincapié en esto. En los últimos años, la música está afinados esos instrumentos en 440, que son los hertz. Es una medida, es una unidad de medida para medir esa vibración. Y que anteriormente estaba en 432. Cuando tú escuchas música en 432, le permites a tus órganos que perciban esa vibración que los ayuda a estar bien anémicamente, bien físicamente. Búscate música de ese tipo para que te pongas a escucharla y vas a ver cómo cambia. Por eso aquí es la importancia de decir, bueno, ¿qué noticias ves? Si estás alterado por todo lo que sucedió en el mundo, ¿qué chismes, críticas o a través de las redes sociales ves y escuchas que no te llevan a nada bueno? Cuando tú te reúnes con personas, a veces llegas a algún lugar y dices, ay, aquí se siente mala vibra. Es que estás percibiendo que la energía que está emitiendo la otra persona, ya sea a través de sus pensamientos o sus palabras, pues no van de acuerdo contigo. Por eso se hace tanto hincapié de que te acerques a personas que ya lograron lo mismo que tú querías, que tienen los mismos sueños, los mismos proyectos. Incluso si las puedes abrazar, abrázalas. Que te contagien de esa vibración que emiten. O cuando una persona es muy sabia, dices, ay, como que transpira tranquilidad, paz. Acércate, si eso es lo que necesitas, acércate a esa persona. Ve a sus conferencias, trata de buscarla, que te dé una cita. A veces es tan sencillo llegar a una persona exitosa, pero que pone la barrera de que, no, pues es que es muy conocido y no te permites de conocerla cuando en realidad te puede aportar mucho a tu vida y a lo que tú tanto deseas. Y sobre todo cuando tienes un proyecto de vida, de verdad, busca a las personas que más vibren hacia tu mismo objetivo. Que si tú quieres manejar la parte ecológica, pues acércate con personas que ya lo están trabajando. Que si quieres mejorar tu alimentación, acércate a personas que ya se están alimentando de manera diferente. Personas que ya están cultivando sus propias frutas, verduras. Bueno, ¿qué plan tienes tú? ¿Qué quieres? Y busca a las personas más exitosas en ese ámbito para que puedas convivir con ellas. ¿Vamos claros hasta aquí? Perfecto. Haremos una breve pausa y enseguida continuamos.
principio número 4. Todo es doble, todo tiene dos polos. Es decir, aquí vamos a hablar de que las cosas que son semejantes contra lo que es antagónico, que están relacionados de cierta manera. Es decir, lo que podemos hablar de los extremos. Por ejemplo, el día y la noche en determinado momento se juntan, se unen. Las cosas que pueden ser paradójicas pueden relacionarse. Podemos hablar aquí de una selva con un desierto, lo que decimos que es blanco contra lo que es negro. Está, por ejemplo, el hombre, la mujer, el amor, el odio. Es algo sucio, algo limpio. Incluso cuando nosotros criticamos a alguien, es que mira cómo se comporta, estamos reflejando de alguna manera mi parte antagónica, aquello que aún no reconozco que tengo y que bajo ciertas circunstancias actuaría de la misma manera. Y cuando yo la critico es porque yo ya sé diferenciar cuál es el blanco y cuál es el negro. ¿Por qué? Porque ya los experimenté de cierta manera. Puedo definir cuándo es algo caro contra algo que es barato, porque ya tuve esa experiencia de compra, ya sé lo que ofrece un proveedor contra lo que ofrece otro y puedo decir esto es caro, esto es barato. Y aquí la finalidad de tener siempre como su opuesto es para mantener un equilibrio. Y ese equilibrio o este principio aplica a nivel mental. Si yo puedo definir que esta circunstancia me agrada o me desagrada, que si tengo una discusión con la pareja, puedo definir, ¿me agrada estar peleando de manera cotidiana porque puedo obtener algún beneficio sin darme cuenta como un beneficio secundario o me desagrada? Puedo irme como a los dos extremos. Como ser humano tenemos esa facilidad de irnos a los dos extremos. Y cuando se trata del pensamiento en sí, ¿puedo yo transformar ese odio en amor? Cuando yo tengo un amor hacia alguien que decimos es un amor fermentado, me enferma, comienzo a sentir rencor, a sentir odio hacia quien posiblemente fue mi pareja y que a un inicio le declaré mi amor, se lo demostré y me puedo ir al extremo cuando las circunstancias no están sucediendo como yo quiero que sucedan. Me puedo ir con esa facilidad de un lado a otro. Por eso se dice, los extremos siempre se van a conectar. Aquí otro ejemplo es con el símbolo del yin y el yang, o que se usa para mantener un equilibrio, el feng shui, que maneja esas energías. Bueno, para armonizar tienes que tener estos elementos contra estos otros. Incluso en la cultura china, pues se manejan esos conceptos, incluso los alimentos. Tienes que ingerir, alimentos con energía yin, así como también alimentos con energía yang.
y su medicina también está dividida a esto es energía yin, esto es energía yang. Porque hay esos dos opuestos y pueden manifestarse en diferentes grados. Eso es lo interesante. Puedo yo manejar un cierto grado de bondad, pero también un cierto grado de maldad, decíamos, dependiendo de la circunstancia que estoy viviendo, dependiendo de cómo quiero pensar, qué quiero accionar. Y aquí podemos encontrar y hablar de que cuando una persona resulta ser el culpable, tras de ella también puede ocultarse esa inocencia, que puede ser inocente a esas circunstancias, a eso que le tocó vivir o que eligió vivir. Podemos aquí también hacer hincapié que esto nos va a dar la pauta de identificar que hay una sola fuente divina, que hay una sola inteligencia divina, que hay un Dios que permite que se den estas dos circunstancias para mantener un equilibrio en el universo. Por ejemplo, el universo es como los pulmones, ¿no? Se expande y se contrae. Hay una modificación y se regresa. Entonces, es lo mismo, el universo también hace esa sincronía de expandirse y de contraerse. Aquí va como ligado de que a la felicidad, si yo quiero ser feliz, tengo que poner en equilibrio la espiritualidad. Y si yo quiero tener en equilibrio mi espiritualidad, tengo que poner en equilibrio también mi bienestar material. Porque se menciona, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Tengo que tener equilibrados todas esas circunstancias para poder tener una mejor calidad de vida y que me sienta feliz, contento, pleno, realizado en lo que estoy haciendo. ¿Me doy a entender? ¿Vamos claros hasta aquí? E incluso aquí se dan algunos casos de que hay personas de que se quedan como en los extremos o se quedan mucho tiempo en la pobreza, en la tristeza y no se permiten cambiar hacia el otro extremo. Y que aquí va a ir muy ligado con el siguiente principio, que es el número 5, que menciona, todo fluye y refluye. Todo avanza y todo retrocede. Es todo asciende y todo desciende. Aquí hablamos como esa manera rítmica que tiene el universo de reflejarse, de trabajar, de coordinarse. Como si fuera un péndulo, ¿no? Que se mueve hacia una misma dirección y que se permite regresar al mismo sitio. Puedo yo estar en un estado de humor alegre y me puedo ir a un estado anémico de tristeza. Puedo también aquí encontrar en la naturaleza, pues que todo es cíclico. Puedo ver las fases de la luna, como la Tierra tiene un proceso de rotación, de traslación, que me va a ir midiendo de alguna manera el tiempo, que de esa manera fue como se definió. En la vida real podemos palpar cuando yo estoy en una situación de éxito
pero me tengo que hacer consciente que esa circunstancia va a cambiar. Y va a cambiar con la finalidad de que pueda seguir avanzando. Hay, por ejemplo, grandes personajes millonarios que cayeron en total pobreza y eso los impulsó a dar un cambio hacia la abundancia. Claro, tuvieron que vivir todo un proceso. Mencionábamos hace rato, es cuando una persona cayó en el pantano de la enfermedad y no pide ayuda, no pide que la saquen, no pide que le pasen una soga, se queda ahí, a lo mejor derivado de una creencia de que vino a este mundo a sufrir, cuando en realidad esa enfermedad le está dando algún mensaje para que sane su alma, para que cambie su manera de ser, para que haga un alto y permita seguir con ese ritmo que fluye y que refluye, que permita la armonía en todo lo que está. Incluso hay personas que están luchando y luchando por obtener éxito y cuando lo logran, ¿qué sucede? Se deprimen. Por eso a veces encontramos noticias de que tal actor famoso que lo tenía todo se suicidó. Porque se va al extremo. Y cuando tú te permites ser consciente de que, obtuve ese éxito, pero ese éxito me va a permitir cambiar algo más, cambiar algo en mí, de una manera desde el punto de vista de amor. Obtuve una mayor ganancia, voy a poder ayudar a tales personas. O me voy a dar cuenta de que esto no va a durar para toda la vida y en lugar de ponerme a gastar y a despilfarrar, pues puedo prever, ahorrar, porque es cíclico. Decíamos, es un movimiento pendular que ayuda a mantener el equilibrio en nuestras propias vidas. Y esa manera que ya sabemos que hay dos polos, incluso aquí se habla, cuando una persona está demasiado triste, va a tener esa oportunidad en la vida de irse al otro polo, de encontrar una alegría muy proporcional a la tristeza que vivía. Pero es cuestión de darse ese espacio. Por ejemplo, aquí se propone hacer meditación, hacer oración, porque cuando yo me pongo en ese estado, me permito que mis pensamientos se encaucen. Cuando meditación puede ser hacia un sonido de la naturaleza, hacia una palabra, o cuando hago oraciones con alguna intención y me desconecto, por así decirlo, del tiempo. Pierdo esa noción del tiempo y me permito encauzar mis pensamientos para mantener ese equilibrio. Otros ejemplos serían en la naturaleza que es cíclica, el mar nos da cuando en la noche sube la marea y al día siguiente regresa. El latido de nuestro corazón es para que es jalar la sangre y expulsarla, es oxigenarla y es esa misma sangre que todo el día está trabajando sin que nos demos cuenta de manera inconsciente. Es ese proceso de la luna, en las mujeres ese ciclo de menstruación. Entonces, si yo me permito observar cómo la naturaleza, que decíamos al principio, por sentido común, actúa, se comporta de esa manera, entonces en mi actuar voy a darme cuenta de que si estoy en este punto y voy a llegar a este, va a ser cíclico. Vamos a hacer una
pequeña pausa y regresamos. El principio número 6. Aquí nos habla de que toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. Es decir, a veces justificamos cuando a alguien le sucede algo y decimos, no, es que esto fue de buena suerte. No, qué mala suerte tiene esta persona. Sin hacernos conscientes de qué sucedió realmente. Y nadie podemos escapar de este principio, de esta ley. A veces no nos damos ni siquiera cuenta de que el presente que estamos viviendo lo hemos venido creando, ya sea de manera inconsciente o consciente. Y sobre todo cuando se dan esas injusticias del mundo, no tratamos de encontrarle una justificación sin darnos cuenta de que hubo algo más atrás. Podemos crear a lo mejor una infinidad de autos y generar venta masiva de los mismos, y luego como consecuencia se ve cuando dejamos de usarlos de manera racional, que se usa de manera irracional, pues la naturaleza no alcanza a purificar tanto aire porque no es la misma proporción en la que están sembrándose árboles, por ejemplo. Entonces puedo yo crear algo, pero va a provocar otra situación. Aquí podemos hablar que a lo mejor cuando una persona es muy bondadosa, por alguna extraña razón, pues le llega es muy afortunada, es muy carismática, y cuando es en el otro extremo, muy maldosa, puede vivir circunstancias totalmente desagradables o dificultades que no puede tan fácilmente salir de ellas. Aquí lo que se propone es que todo eso negativo, pues se encuentre cuál es la causa raíz para sanarla, para sanar todo mi pasado. Puedo incluso sanar, decíamos, a mis padres, a mis abuelos, a mis bisabuelos, qué circunstancias vivieron ellos que ahorita como efecto dominó
me está causando conflictos emocionalmente o en cuestiones de salud, en cuestiones de tener un equilibrio financiero. Y puedo yo hacer un trabajo de reconversión para limpiar todo eso que ya pasó y que a lo mejor no me es agradable. O en cambio, una persona puede extraer algo, robar algo, y dices, mi cuenta se va a dar, no tienes tanto dinero que ni... No, a lo mejor esa persona no se da cuenta, pero después no te quejes de que tiras dinero en la calle o de que pierdes algo muy valioso para ti y quizás pudo haber habido un robo, un fraude. Puedes invitar gente a que invierta contigo y al final terminas cometiendo fraude. No te quejes que al rato a lo mejor no pierdes dinero, pero pierdes a los que más amas. Hay una consecuencia. Por eso es bueno actuar desde esa buena intención. Y también se da algunas circunstancias de cuando alguien me hace un daño, puedo decir, no, yo ya perdoné, sí, ya, ¿desde cuándo pasó eso? Pero si por alguna extraña razón vuelvo a vivir circunstancias similares, mi enojo, mi rabia, mi resentimiento, salen a flor de piel, las vuelvo a sentir que me duele el estómago, vuelvo a sentir uno en la garganta, porque no lo he sanado desde la causa raíz. Y una manera práctica de yo comenzar a recibir o a provocar causas y efectos diferentes, puedo comenzar, en lugar de envidiar a alguien porque trae mejor coche, trae una mejor familia, pues lo bendigo por eso. Le mando bendiciones por tener la fortuna que tiene, por tener la familia que tiene, por tener la profesión y los conocimientos que tiene. Le brindo yo una bendición para que también yo poder recibir un efecto similar. ¿Me di a entender? Y el número 7, el principio número 7, es todo tiene su propio principio masculino y femenino. Es decir, para yo poder crear algo, va a existir la parte madre y la parte padre que se van a conectar, a unir y de ahí va a surgir la creación. En el ser humano se manifiesta a través del sexo, que a través de tener ese coito se puede crear un nuevo ser humano. Es tener esas dos energías que ya el ser humano las tiene independientemente de su género. Traemos energía femenina y masculina. La energía femenina va a ser aquella que me permite imaginar, crear, es como toda la energía yin que llamamos. Y toda la energía masculina es aquella que estimula, que siembra, que dirige y que se le llama energía yang. Pero que necesito conjugarlas. Pudiéramos hablar en cuestiones de cerebro, pues mi parte, mi hemisferio izquierdo, que es mi razonamiento lógico, y mi parte derecha, que es mi parte de intuición, de imaginación. Decimos que aquí en la parte del lado derecho es donde más se trabaja con la parte inconsciente. Es, por ejemplo, cuando tenemos una pila. Una pila va a tener un polo positivo y un polo negativo. Pero que para funcionar, aunque no las puedo percibir, porque están dentro, están contenidas dentro, contienen ambos polos y puedo generar otra fuente de energía.
Entonces, remarcando, cada una de estas dos energías, la finalidad es complementarse. La creación es para obtener un cierto resultado. Si yo quiero crear un mundo diferente, pues debo de crear esas conexiones de mi intuición contra mi razonamiento. Incluso cuando necesito tomar una decisión, decimos, conecta tu razonamiento lógico con tu corazón. Que debe de haber ese equilibrio para que el resultado que yo deseo obtener, pues vaya acorde con mi pensar y con mi sentir. Otra manera práctica de hacer uso de este principio, pues es conectar con todo lo aprendido, todos los conocimientos que voy adquiriendo día a día, ya sea de un curso, de un video, de las palabras de alguien. Si tú las conectas o las interrelacionas a llevarlas a la práctica de manera inmediata, esto te va a permitir recordarlo más fácilmente aquello aprendido. Te recuerdo, soy la licenciada Jalil, Master Coach con programación neurolingüística. Sígueme a través de Facebook en Master Coaching PNL. Nos vemos y seguimos en contacto para escucharte. Gracias.